Baratzaren ekimena duela 3 urte txertatu zen ikasleen kurrikulunean, duela 3 urteko unerekin batera hitzarmen bat egin zen. Beraien baratze eskolan hasi genuen aktibitate hau, egun baratza propioa daukagu beraien lur eremuan ere, eta guk kudeatzen dugu baskulinariren egitasmo eta plangintzen araberako baratze bat. Helburu nagusienetako bada ikusten zer dagoen barazki horien atzean. Zer suposatzen duen baratze batek egitea, garaiak, produktuak, modu ezberdinetan ekoiztea. Hori oinarrizkoena, ez? Baina gero hortik haratago, azkenean nekazaritza eta gastronomiaren arteko zubia eta lotura bi zientziak elkarrekin lan eginez proiektu pila bat aurrera eraman daitezkelako, eramaten ari dira moduan. Es llegar a la huerta y tenemos una lista de las tareas que tenemos que hacer y a partir de ahí nos ponemos en grupos y empezamos a preparar todo y a cultivar y me parece una experiencia muy divertida, aparte de que nos enriquece mucho nuestro conocimiento de la huerta. He podido apreciar con alegría la importancia que tiene el terreno para los diferentes cultivos. La temperatura y el ambiente en donde crece cada planta influye bastante, porque necesita una distancia adecuada para que la raíz coja fuerza, necesita la temperatura adecuada para que tenga una maduración adecuada, necesita los minerales adecuados y lo más interesante de todo esto es que la huerta es ecológica. Para mí personalmente es una experiencia que me está enseñando a valorar y conocer la materia prima vegetal, para así en algún futuro poder conocer y diferenciar los mejores productos para yo también poder crear los mejores platillos. No es una clase común, al final aprendemos haciendo y me está haciendo aprender mucho, sobre todo para eso, para en un futuro, si me quiero dedicar a la restauración, para saber exactamente lo que quiero, cómo quiero que me llegue, también poner en valor al producto local y creo que eso enriquece mucho tanto a la cocina que hace cada uno como eso, al proceso y al relato que cuentas, un poco a todo.